el verdadero problema de la autocensura. Quiero hacer algo así como un monólogo libre, atreviéndome a equivocarme y a explorar este tema sin tener nada preparado, porque he estado verdaderamente pensando y batallando internamente con todo este tema de la autocensura, con relación a cómo voy planeando estos videos. Por lo general trato de escribir y estructurar y pensar en ideas y buscar qué frases van bien con el tema que quiero hacer, y tratar también de priorizar cuáles son los temas importantes que quiero explorar, ¿no? Porque todo esto que estoy haciendo tiene el propósito no necesariamente de yo hablar en público, sino de explorar y entender con más profundidad los temas que me apasionan, los temas que no solamente tienen que ver con el futuro de nuestra sociedad, sino que son relevantes para cualquier artista, para cualquier creativo, para cualquier emprendedor o persona que quiere vivir bajo sus propios términos, que quiere utilizar la creatividad, las ideas para manifestarse en el mundo. Y definitivamente creo que uno de los más grandes demonios, uno de los más grandes retos que tenemos es vencer la autocensura, porque solamente hay una cosa más triste que te callen o que te censures, y eso es, o que te censuren, perdón, y eso es que tú te censures, que tú te calles a ti mismo, que tú no te permitas pensar libremente o no te permitas hablar libremente por algún tipo de miedo. Y he estado tratando como de llegar al fondo del asunto, de dónde viene todo esto, porque definitivamente hemos llegado a algo así como la era de la corrección política. Lo correcto hoy en día en nuestra sociedad es ser políticamente correcto, y esto se considera correcto todavía por encima de decir la verdad. Al parecer vivimos en una época en donde es mejor no ofender a nadie a decir una verdad que ofenda a alguien. Y esto no es nada más un tema de si alguien se ofendió o no, porque la persona que se hace la víctima sobre algo que no le gusta haber escuchado, resulta que tiene mucho más poder que solamente el estado de conciencia de victimización en el cual se puede meter una persona cuando se ofende por una idea o por algo que alguien habló. Y ahí es en donde a veces, como artistas, como creativos, personas que exploramos y hablamos ideas públicamente o representamos algún tipo de mensaje en nuestra obra artística, resulta que hay mucho más que esté en riesgo. Por ejemplo, últimamente yo he tenido la necesidad de compartir mis procesos internos con la idea de Dios, con la idea de Jesucristo, con muchas cosas que viví en mi camino de explorar la espiritualidad sin religión, en muchas cosas que todavía voy a seguir compartiendo, pero mucha gente, y ahí es donde de repente yo empiezo a batallar con mi propio juicio o mi propio criterio, o tal vez es una programación que sé que tengo que trascender, en donde digo, no te claves tanto en hablar de Dios, o no hables tanto de religión, no hables tanto de temas que no tienen que ver específicamente con la creatividad o específicamente con conceptos prácticos que te ayudan a que te vaya mejor en la vida o en tu negocio, por ejemplo. Que estas cosas me apasionan, ¿no? Cómo automatizar cosas en tu negocio, los sistemas que te ayudan a escalar, cómo como creativo puedes ser bueno vendiendo. Cosas que son muy prácticas, pero en el fondo sé y estoy completamente convencido de que nada tiene sentido si no hablamos de las cosas más importantes. Por eso lo he hecho y lo seguiré haciendo, ¿no? Hablar de Dios, hablar de las cosas que no entiendo a veces, sobre cómo podemos entender mejor qué es Dios, qué significa realmente creer en Dios,
qué significa realmente comportarse correctamente en esta vida. Todas esas cosas creo que son profundamente significativas para todos nosotros como creativos, ¿no? Pero en el momento en el que pensamos que vamos a perder audiencia por hablar de algún tema, en el momento en el que decidimos, mejor no metemos en ese tema porque puede ser controversial y puede afectar mi marca, en ese momento ya perdimos. Y esto se remonta a una cuestión filosófica que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Esto es algo mucho más antiguo, viene desde... A ver, no es un video sobre esto. No me quiero clavar mucho en esto, lo voy a resumir. Esto viene del posmodernismo francés. El posmodernismo francés postuló una idea que se llama la interseccionalidad, que básicamente es el racismo llevado hasta sus máximas consecuencias. Es dividir a la sociedad en grupos. Y esto todavía tiene algo o una raíz mucho más antigua, que es la dialéctica hegeliana, en donde básicamente el resultado de todo esto es que en vez de entender la evolución de nuestra sociedad como una colaboración entre individuos, impulsada por los marcos institucionales, como puede ser, por ejemplo, el Estado de Derecho, la idea de la igualdad ante la ley, que en pocas palabras y para ponerlo con un lenguaje muy práctico, muy sencillo, es el árbitro, el referí, que asegura que todos estamos jugando este juego de la libertad y de que cada quien haga lo que quiera con su vida, pero todos bajo las mismas reglas. Todo esto de la igualdad ante la ley tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, por ejemplo, de la interseccionalidad, porque en la interseccionalidad está esta cuestión de la igualdad de resultados o la igualdad de oportunidades, porque empiezas a ver el mundo como opresores y oprimidos. No ves individuos, ves identidad grupal. Y esa identidad grupal o es un opresor de otra identidad grupal o es oprimido por otra identidad grupal. Y ahí es donde vemos que hay cosas obviamente que tienen historia y tienen un contexto detrás, como si podemos hablar del racismo. Existió, por ejemplo, realmente la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, en muchos otros países, pero sabemos que la esclavitud en Estados Unidos, en Inglaterra, el Underground Railroad, no sé cómo se dice en español, mil disculpas por hablar en inglés, no, intento evitarlo, pero a veces me llegan referentes que no sé necesariamente cómo decirlo, pero lo que quiero decir es que en el mundo de que el europeo oprime al indígena, sí tenemos, digamos que, cierta historia detrás. Y mucha gente lo ve tal vez normal, tener esta visión del mundo. Pero ahora es llevado a sus máximas consecuencias. Y nos topamos con exageraciones de esto, como que el flaco saludable oprime al gordo con su pura presencia. El heterosexual oprime al homosexual o al LGBTQ. El pudiente o el que tiene bienes materiales, al disfrutar de ellos, oprime al pobre. Y así me puedo hacer una lista de cómo desde ese posmodernismo francés de la interseccionalidad se ha ido deformando, se ha ido llevando a niveles de abstracción más ridículos, en donde ya absolutamente todo es visto desde este lente. Mucho de la política en muchos de nuestros países latinoamericanos, hispanoamericanos, funciona de esta manera. Y es muy fácil volverte víctima, bueno, no víctima, sino caer en el engaño de
empezar a censurarte a ti mismo para no ser un opresor. Por ejemplo, yo ahorita podría hacer un chiste negro, picoso sobre los hombres, y la mayoría de ustedes como audiencia no lo tomarían mal. Pero si hago el mismo chiste sobre las mujeres, inmediatamente me lloverían comentarios de misógino, no me llevarían comentarios de machista. Y después llegamos a este entendimiento en donde la historia de la humanidad ha sido el hombre oprimiendo a la mujer. Y después llegamos a falacias, ¿no? Como la brecha salarial. Que no quiero entrar mucho en ese debate, pero si haces el análisis correctamente, la brecha salarial realmente no existe. Si simplificas los números y si simplificas los datos y si tienes una lectura incorrecta y superficial de lo que realmente está pasando, entonces dices, ay, pero es injusto que las mujeres ganen menos que los hombres, ¿no? Ahorita está realmente, por ejemplo, ese tema bastante popular en el mundo del fútbol, que por qué las grandes futbolistas, las mejores futbolistas del fútbol femenil, no ganan igual que los mejores futbolistas, por ejemplo, que Messi, Cristiano Ronaldo, y desenmascarar ese engaño es muy fácil, ¿no? No estamos hablando de eso ahorita, solo quiero dar algunos ejemplos. Yo tuve mi primer acercamiento con todo este tema en 2016, cuando me enteré de todo lo que estaba pasando en Canadá con el psicólogo clínico, el doctor Jordan Peterson, cuando se opuso completamente, rotundamente, públicamente se opuso a seguir lo que estaba dictando una nueva ley que quería pasar el Congreso canadiense, en donde básicamente lo que querían hacer es que si tú no le decías el pronombre de género que se inventaba una persona, esta persona te podía demandar y hasta te podían llevar a la cárcel, ¿no? Lo que Jordan Peterson decía es: el gobierno no tiene derecho a decirme cómo hablar. Si yo veo un él y le digo, y me refiero a esa persona con el pronombre él, y si esa persona no está de acuerdo con cómo hablo yo, me puede demandar y el gobierno me puede meter a la cárcel. Dijo, esto es el inicio del autoritarismo, este es el inicio de la tiranía, este es el inicio del caos social. Y para esa época el discurso cultural y político era muy distinto. Realmente tener una persona que tuviera tanto alcance público y que supiera explicar su posición y argumentar a favor de su posición con tanta lucidez, fue un antes y un después en nuestra cultura. Realmente no podemos dimensionar el favor que nos hizo el doctor Jordan Peterson en 2016 al tomar esta postura y llevarla hasta sus máximas consecuencias. Estuvo a punto de perder su carrera. La Universidad de Toronto por un momento hasta lo llegó a correr temporalmente en lo que se resolvía el caso. Y hace poco, de hecho la semana pasada, salió un video que se volvió muy viral, un video que sacó Jubilee, que se llamaba Jordan Peterson contra 20 ateos. Hubo ahí una controversia en donde supuestamente el video durante 2 o 3 horas se llamó Un cristiano contra 20 ateos. Pero Jordan Peterson, muy inteligentemente, creo yo, no tan fácil se pone la etiqueta de cristiano. Primero te dice, definamos exactamente qué quieres decir con cristiano. Porque yo no me voy a poner una etiqueta sin antes definir exactamente de qué estamos hablando. Y creo que esto es una postura, una manera de comportarse muy lúcida, muy aterrizada, muy clara, muy auténtica. Y entonces una persona lo retó y le dijo,
Por ejemplo, no mentirías para hacer algo bueno. Porque por ahí estaban hablando de conceptos teológicos y de Dios, y obviamente Jordan Peterson tiene un entendimiento bastante profundo, muchas veces simbólico, junguiano, de Dios o de el concepto cristiano. Y cuando esta persona lo confrontó, él se enojó mucho y le dijo: ¿qué tanto sabes de mí? No mentí para salvar los ataques a mi familia cuando estaba pasando todo lo que te acabo de platicar. No mentí para salvar mi carrera. ¿Cómo puedes estar tan seguro que mentiría en el escenario hipotético superficial que me estás planteando? Y después dijo: de hecho, no creo que en ningún caso mentir te salve, aunque en el corto plazo puedas pensar que te saliste con la tuya por haber mentido o que evitaste que algo malo pasara por mentir. En realidad, nunca es la salida correcta. Y empecé a pensar en realmente qué significa mentir y de qué maneras a veces mentimos y no nos damos cuenta. Y hay una frase que dice Jordan Peterson, que cuando tú tienes que hablar tu verdad y te quedas callado por algún tipo de miedo, es peor que mentir. Y creo que en esto se resume todo lo que estamos viviendo hoy en día con por qué hay tanta agenda detrás de atacar la libertad de expresión. Y, por ejemplo, regresando al ejemplo de Jordan Peterson y el cristianismo, etc. Hoy en día, declararte cristiano básicamente te pone en una categoría en donde eres misógino, en donde eres homofóbico, en donde eres de derecha conservadora, en donde puedes empezar a tener ciertas etiquetas que la cultura política que estamos viviendo en la mayoría de nuestros países promueve y celebra. ¿Y por qué? No porque tengan razón necesariamente. Estoy completamente convencido de que hay una agenda forzada. Es decir, no necesariamente son intelectuales honestos haciendo una batalla cultural o tratando de argumentar a favor de lo que creen con convicción. Hay muy pocos de esos. Por ejemplo, Slavoj Žižek es uno de esos socialistas, filósofos de izquierda que no tiene una agenda oculta detrás. Él está persiguiendo su entendimiento de las cosas y lo defiende y intenta argumentarlo, pero realmente hay gente que hace estos ataques de cancelación para que todos nosotros, los que estamos detrás de esos grandes influencers, tengamos miedo a la cancelación, tengamos miedo a la cancelación en nuestros grupos sociales, pero también a la cancelación de nuestras carreras, de nuestras marcas, de nuestra reputación. Porque ¿qué pasa si te dejas de cuidar? ¿Qué pasa si empiezas a hablar con completa libertad y de repente dices algo que molestó a alguien y se te vienen todos los bots encima, se te vienen todos los argumentos en tu contra, los ataques a tu persona, y te das cuenta que de repente de un momento para otro perdiste todo lo que habías construido? La gente habla mal de ti en redes sociales y mucho de esto, a lo que quiero llegar es que es diseñado y está diseñado para que tengamos miedo y no nos tengan que censurar, sino que nos autocensuremos. George Orwell, en su famosísimo libro 1986, habló exactamente de esto, ¿no? De cómo las ideas pueden hacer después la labor de las armas. Porque si todos vivimos con el miedo, a la cancelación, nos vamos a empezar a autocensurar.
y después ya no necesitan las armas. La idea ya se convirtió en esa arma en donde tú dices, no, perdón, yo no quise decir eso. No, yo no dije nada, no, yo no ofendí a nadie. Y ahí es donde nuestra sociedad ya lleva mucho tiempo desintegrándose en los valores, los principios y las verdades que hacen que la misma sociedad funcione bien. Entonces, solo quiero terminar reflexionando como que en la importancia de que personas como tú y como yo nos atrevamos a decir cosas y explorar cosas y a entenderlas más a fondo para poder argumentarlas, a pesar de que estamos nadando contracorriente, a pesar de que se nos puede venir el mundo encima diciéndonos miles de cosas con ataques ad hominem, ataques a nuestra persona, porque definitivamente cuando ya no quedan más argumentos, empiezan los ataques. Y esto lo hemos visto una y otra vez. Si te pones a pensar en los grandes líderes hispanoamericanos, de defensores de las ideas de libertad, estoy hablando de Axel Kaiser, estoy hablando de Javier Milei, estoy hablando de Alberto Venegas Lynch, estoy hablando de Agustín Laje. Me podría seguir en la lista, pero bueno, esos son algunos de mis referentes más inmediatos. Están llenos de esta batalla y entienden que es parte de la batalla misma el nadar contra corriente y nadar contra los intentos de cancelación, los ataques a tu persona, y una que otra vez encontrarte en un debate auténtico y honesto en donde realmente estás poniendo a prueba tus argumentos con los de la otra persona, lo cual es bellísimo. Por ejemplo, si puedes encontrar una versión subtitulada de el debate que ocurrió entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek, creo que es un verdadero curso, es una obra magistral de la educación en línea. Solamente ver ese debate, lo he visto 2 o 3 veces y cada vez entiendo un poquito con más profundidad por qué Jordan Peterson tiene razón y Slavoj Žižek está del lado incorrecto de la historia. Y eso me da más convicción de hablar de las ideas de la libertad, hablar del amor, hablar de la verdad, hablar de Dios, hablar de la responsabilidad personal, hablar del poder creativo para sanarte a ti mismo y para sanar a los demás. Y más que nada para inspirar, porque cuando tú te atreves a nadar contracorriente y te atreves a hablar tu verdad, por más que puedas ofender a alguien, de eso se trata. De hecho, tú no puedes tener en práctica verdaderamente la libertad de expresión si no estás dispuesto y estás cómodo con que algunas personas se ofendan. El peor error es no querer ofender a nadie porque entonces te empiezas a autocensurar. Y lo que pasa es que cuando te dejas de autocensurar y te atreves a hablar la verdad, sí te puedes equivocar. Yo estoy consciente de que me puedo equivocar y tal vez luego puedo cambiar de opinión. Creo firmemente que es de sabios cambiar de opinión. Pero para cambiar de opinión primero tienes que tener la fuerza y la convicción de tener tu opinión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué estás defendiendo? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuáles son las ideas que no son compatibles con tu sistema de creencias? Y ese es verdaderamente el enemigo. Y cuando tú empiezas a tener un enemigo, te empiezas a convertir en un guerrero y empiezas a sentir como más fuerza dentro de ti y dices, es que no es por mí, es por todos. Es porque realmente hay una guerra espiritual, hay una batalla cultural y hay un conflicto interno que es una danza constante, es un estire y afloje constante, ese conflicto interno entre qué creo, qué no creo, cómo lo puedo articular correctamente. Y quiero cerrar diciendo que cuando tú te atreves a vivir este proceso, le estás haciendo un gran favor a todo el mundo, porque con tu pura presencia o con el puro acto de liderazgo, porque es realmente un acto de liderazgo hablar públicamente y defender una idea, especialmente hoy en día cuando tienes el potencial de que se te venga todo el mundo contrario encima y intenten cancelarte o mucho peor. Con tu puro ejemplo, estás haciendo que muchas otras personas empiecen a hacer lo mismo.
Y eso es lo que necesita nuestra sociedad, más personas que hagan justamente esto. No necesariamente en público, pero por lo menos en tu cena familiar, en donde tal vez algunas personas, unos familiares tuyos, tal vez tus papás, tus hermanos, empiezan a hablar de estas cosas y tal vez tú tienes un poco de mejor información y tienes que atreverte hasta poder tener un pequeño conflicto, discusión, debate. Si es una familia que tiene más educación en la comunicación, que es muy difícil y no tienes que exigírselo a tus padres, no tienen por qué ser expertos en comunicarse adecuadamente. A veces cuando queremos defender nuestras ideas entra también el ego y le metemos emoción y no sabemos estar en contra de alguien, pero tranquilos y con una sonrisa en la cara y que sea más aceptada nuestra idea. A veces chocan las ideas, pero tenemos que saber que esto se tiene que dar en la mesa de tu casa primero para que estas conversaciones se empiecen a permear en la sociedad y que no solamente sean cámaras de eco o canales de YouTube en donde solamente las mismas personas que piensan igual están discutiendo de los mismos temas. Entonces, realmente, aunque no tengas intenciones de hablar de estas cosas en público, si tú estás del lado de la libertad, de la verdad, de la igualdad ante la ley, si estás del lado de que la verdad existe, que la verdad no es relativa, que existe realmente la verdad objetiva más allá de lo que yo pueda opinar o creer, más allá de tu contexto o mi contexto, la verdad. Todo esto te va a llevar a generar algo así como un mapa, que no solo es teológico el mapa, sino que es un mapa cultural, es un mapa de ideas, es un mapa de principios, que empiezan a encajar como piezas y que de repente tú dices, creo que entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo del todo, pero entiendo qué es lo que está pasando. Y ahí me gusta mucho una frase de Jodorowsky que últimamente me doy cuenta de qué tan equivocado estuve de seguir a Jodorowsky por tanto tiempo, aunque realmente sigo pensando que es un verdadero genio. Y bueno, en todo hay matices, en todo hay cosas rescatables. A lo que quiero llegar es que Jodorowsky dice, no puedes cambiar el mundo, pero puedes empezar a cambiarlo. Y estoy completamente 100% convencido de que la manera que empezamos a cambiar el mundo es dejar de autocensurarnos. Para dejar de autocensurarnos hay que entender por qué nos autocensuramos. Y por eso quise hacer este video.